El general invicto luchó por su vida. Tras ganar la guerra civil, Julio César estaba a punto de perderlo todo. ¿Cómo fue que el conquistador del mundo fue llevado al borde de la aniquilación total? La respuesta yace en su última campaña. Esta es la crónica de cómo el hombre que había doblegado a la Galia y derrotado a Pompeyo fue acorralado en la tierra ardiente de Hispania, donde la victoria no era una cuestión de gloria, sino de mera supervivencia. La batalla de Tapso había concluido, y con ella, al menos en los pasillos del poder en Roma, la guerra civil parecía haber exhalado su último aliento. César había ganado, al menos políticamente. Sin embargo, en los confines de la República, en la lejana y rebelde Hispania, las brasas del conflicto se negaban a extinguirse. Allí, los últimos y más ardientes optimates, los irreductibles, desafiaban aún su autoridad. Para que la victoria de César fuera finalmente completa, para que la paz impuesta por su espada fuera absoluta, necesitaba aplastar estos últimos vestigios de la oposición. Solo quedaría una campaña más antes de que el silencio cayera sobre los campos de batalla de la guerra civil, la guerra de Hispania de César. El corazón político de la facción optimate, el inflexible Catón, ya no latía. Su heredero natural, el orador Cicerón, había decidido que era más prudente ser parte del nuevo orden que luchar contra él, aferrándose a la vana esperanza de poder persuadir a César para que restaurara la república. Muchos otros senadores de la facción optimate habían seguido un camino similar, resignándose a trabajar con César. En parte, esta decisión se debía a que muchos de ellos habían sido capturados en batalla y, en un gesto de calculada magnanimidad, perdonados por él. La magnitud del triunfo político de César se reflejaba en los poderes sin precedentes que se le habían otorgado tras Tapso. Fue nombrado dictador por tercera vez, pero esta vez por un periodo inaudito de 10 años. Se le designó prefecto de la moral, y el Foro de César, un monumento a su propia grandeza, fue completado y dedicado en reconocimiento a sus logros. Para todos los efectos prácticos, César era el amo de Roma. No obstante, algunos de los optimates aún se resistían. Gneo y Sexto Pompeyo, los hijos del gran rival de César, habían logrado huir de África y desembarcar en la provincia de Bética. Con ellos viajaban los supervivientes de Tapso, incluyendo a dos de los oponentes más activos y decididos de César, Tito Labieno y Atio Varo. Labieno, en particular, era una espina clavada en el costado de César, un recordatorio viviente de una lealtad rota. Había sido su lugarteniente más brillante en la Galia, el artífice de muchas de sus victorias, ahora convertido en su enemigo más implacable. La elección de Bética no fue casual. Pompeyo Magno había sido gobernador de la provincia en la década de los 50 a.C., y su nombre aún era venerado en la región. La gente lo respetaba, incluyendo a los legionarios que habían luchado contra César durante la campaña de Hispania del 49 a.C. Sus hijos encontraron un terreno fértil para su causa. Rápidamente, lograron amasar una legión a partir de los supervivientes de Tapso. Poco después de su llegada, 2 legiones bajo el mando de Trebonio, que debían lealtad a César, cambiaron de bando y se unieron a los hermanos. Además, consiguieron reclutar una legión más entre los ciudadanos romanos, simpatizantes de la zona, muchos de los cuales habían servido anteriormente bajo el mando de Pompeyo. Los hermanos también forjaron alianzas con algunas tribus lusitanas, y su estandarte atrajo a un número considerable de desertores y aventureros. César afirmó en sus escritos que habían reunido a 70,000 hombres, aunque probablemente estaba incluyendo en esa cifra a las guarniciones y a otros partidarios dispersos. Estos acontecimientos se habían desarrollado durante el verano del 46 a.C. En ese momento, César estaba ocupado en Roma.
Asignaba magistraturas, licenciaba a muchos de sus veteranos más antiguos, organizaba juegos y triunfos para celebrar sus victorias, y emprendía la monumental tarea de reformar el calendario. Debido a estas ocupaciones, había delegado la gestión de la crisis en Hispania a sus legados, Quinto Pedio y Quinto Fabio Máximo, junto con 4 legiones que ya se encontraban en las provincias hispanas. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, las noticias que llegaban a Roma eran cada vez más alarmantes. Los informes hablaban del creciente éxito de los optimates, de ciudades que caían bajo su control y de un ejército que se hacía más fuerte cada día. César se dio cuenta de que, una vez más, tendría que encargarse del asunto personalmente. No podía permitirse que una revuelta en una provincia lejana socavara la autoridad que tanto le había costado construir. Reunió 4 legiones más, su favorita, la 10ª, las veteranas quinta y sexta y la relativamente nueva tercera. Con esta fuerza marchó hacia Bética, llegando a la zona a finales de año. Para entonces, la situación se había deteriorado considerablemente. Sexto Pompeyo ya había tomado la ciudad principal de la región, Córdoba, y la mantenía con una fuerte guarnición. Mientras tanto, Gneo, junto a Labieno, estaba al mando del ejército principal y había puesto sitio a Ulia, una de las pocas ciudades de la zona que se había negado a jurarles lealtad. César se puso a trabajar de inmediato con la celeridad que lo caracterizaba. Envió a Lucio Vivio Pasieco, uno de sus oficiales que era conocido por los habitantes de Ulia y conocía bien la zona, con 6 cohortes y caballería para reforzar la ciudad sitiada. Mientras tanto, César comenzó a marchar sobre Córdoba. Su intención era aplicar su táctica favorita: atraer a Gneo lejos de Ulia, obligándolo a levantar el asedio para enfrentarse a una amenaza mayor. Pasieco se acercó a Ulia durante la noche, justo cuando se desató una tormenta monumental. Aprovechando la oportunidad que le brindaba la oscuridad y el aguacero, Pasieco marchó con sus hombres con calma a través de las líneas de Gneo. Los centinelas del ejército pompeyano, incapaces de distinguir claramente los símbolos legionarios de los hombres de César en la oscuridad y a través de la lluvia torrencial, simplemente los dejaron pasar, asumiendo que eran patrullas propias. Así, el lugarteniente de César logró deslizarse dentro de la ciudad y preparar a sus hombres para defenderla, un golpe audaz que dejó perplejos a los sitiadores. Mientras tanto, mientras César se aproximaba a Córdoba, envió un destacamento de caballería y legionarios montados como avanzadilla de exploración. Pronto se encontraron con una unidad de caballería enviada por Sexto desde la ciudad. Las 2 fuerzas chocaron violentamente. Los legionarios de César desmontaron rápidamente para luchar a pie. Su disciplina y su entrenamiento de infantería pesada, superando con creces a la caballería pompeyana, que no estaba preparada para un combate de ese tipo. Los pompeyanos sufrieron graves pérdidas antes de romper filas y huir de vuelta a Córdoba con la noticia de que César estaba cerca. La cosa se había puesto color de hormiga para los defensores. Con urgencia, Sexto envió mensajes a su hermano solicitando refuerzos. Gneo accedió rápidamente, abandonando el asedio de Ulia y marchando en auxilio de Sexto. César se acercó a Córdoba desde el sur. Parece que Sexto había bloqueado o destruido el puente que cruzaba el río Betis, obligando a César a improvisar uno. Sus ingenieros hundieron cestas llenas de piedras en el lecho del río y luego colocaron tablones sobre ellas, creando un paso provisional. Después, estableció su campamento a las afueras de Córdoba.
Gneo no tardó en llegar, acampando en la orilla opuesta. Inmediatamente, César comenzó a erigir una línea de empalizadas desde su campamento hasta el puente, con la intención de aislar a Gneo de la ciudad. De manera similar, Gneo comenzó a construir sus propias defensas desde su campamento hasta el puente, esperando cortar la vía de escape de César. La tensión subió de inmediato. Se libraron feroces escaramuzas en el propio puente. Cada bando intentaba forzar al otro a ceder el control del estrecho paso. La estrechez del puente hacía que la lucha fuera particularmente brutal. Los hombres se repartían saludos con el fierro en espacios reducidos, y muchos eran arrojados al río durante el combate, o sus cuerpos quedaban apilados sobre los tablones. César esperaba una batalla rápida y decisiva, y era evidente que esto no iba a ser así. Se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste que no le favorecía. Por consiguiente, una noche, ordenó encender un gran número de fogatas para dar la impresión de que su campamento seguía guarnecido. Luego, al amparo de la oscuridad, se escabulló del fuerte con su ejército. Llevó a cabo un arriesgado cruce del río durante la noche, alejándose sigilosamente de los hermanos y dirigiéndose hacia la ciudad de Ategua, que albergaba la guarnición pompeyana más fuerte de la zona. A la mañana siguiente, Gneo se dio cuenta de lo que había sucedido. Labieno partió en su persecución con la caballería, logrando capturar varios de los carros de suministros de César, pero se retiró antes de que pudieran ser atrapados e inmovilizados por la infantería cesariana. César, al llegar a Ategua, comenzó a asediar la ciudad, acampando en las cercanías. El terreno alrededor de la ciudad era extremadamente montañoso. Muchas de estas colinas ya tenían atalayas construidas en sus cimas. Tal como había hecho en Ruspina, César asignó rápidamente piquetes a estas posiciones estratégicas para vigilar los accesos. Cuando Gneo y Labieno se aproximaron, lo hicieron bajo una densa niebla. Usando la niebla como cobertura, lograron rodear y masacrar a varios de los piquetes de César. Solo algunos jinetes lograron escapar para dar a César la noticia de su llegada. La sorpresa fue total, y por un momento, el pánico se apoderó de los puestos de avanzada. Sin embargo, cuando la niebla se disipó, se hizo evidente que los hombres de César ya habían ocupado la mayor parte del terreno elevado estratégicamente importante en la zona. Con pocas opciones, Gneo se vio obligado a establecer su campamento en un terreno elevado entre Ategua y Ucubi. Aunque todavía podía ver a Ategua, no estaba lo suficientemente cerca como para atacar a César directamente. Los optimates pronto se dieron cuenta de que una de las colinas al sur de la ciudad, conocida como el campamento de Postumio, era una ubicación ideal. Un río que discurría entre esta colina y el campamento de César dificultaría que este último enviara refuerzos. Además, estaba lo suficientemente cerca de César como para ejercer presión y dominaba sus líneas de suministro y comunicación. César y Labieno habían utilizado esta misma táctica varias veces en las guerras de las Galias, especialmente en Gergovia, y Labieno, conociendo bien a su antiguo comandante, envió un destacamento durante la noche para apoderarse de ella. Sin embargo, los cesarianos estaban alerta. Inmediatamente dieron la alarma al comenzar el ataque y resistieron ferozmente. César envió a las legiones quinta, sexta y décima para reforzarlos.
Con su incontable experiencia en cruces de ríos, las legiones lograron vadear rápidamente el cauce y acudir en ayuda de sus aliados, obligando al destacamento pompeyano a retirarse a su campamento tras un breve pero intenso intercambio de proyectiles. Pasieco se acercó a Ulia durante la noche, justo cuando se desató una tormenta monumental. Aprovechando la oportunidad que le brindaba la oscuridad y el aguacero, Pasieco marchó con sus hombres con calma a través de las líneas de Gneo. Los centinelas del ejército pompeyano, incapaces de distinguir claramente los símbolos legionarios de los hombres de César en la oscuridad y a través de la lluvia torrencial, simplemente los dejaron pasar, asumiendo que eran patrullas propias. Así, el lugarteniente de César logró deslizarse dentro de la ciudad y preparar a sus hombres para defenderla. Un golpe audaz que dejó perplejos a los sitiadores. Mientras tanto, mientras César se aproximaba a Córdoba, envió un destacamento de caballería y legionarios montados como avanzadilla de exploración. Pronto se encontraron con una unidad de caballería enviada por Sexto desde la ciudad. Las dos fuerzas chocaron violentamente. Los legionarios de César desmontaron rápidamente para luchar a pie. Su disciplina y su entrenamiento de infantería pesada, superando con creces a la caballería pompeyana, que no estaba preparada para un combate de ese tipo. Los pompeyanos sufrieron graves pérdidas antes de romper filas y huir de vuelta a Córdoba con la noticia de que César estaba cerca. La cosa se había puesto color de hormiga para los defensores. Con urgencia, Sexto envió mensajes a su hermano solicitando refuerzos. Gneo accedió rápidamente, abandonando el asedio de Ulia y marchando en auxilio de Sexto. César se acercó a Córdoba desde el sur. Parece que Sexto había bloqueado o destruido el puente que cruzaba el río Betis, obligando a César a improvisar uno. Sus ingenieros hundieron cestas llenas de piedras en el lecho del río, y luego colocaron tablones sobre ellas, creando un paso provisional. Después, estableció su campamento a las afueras de Córdoba. Gneo no tardó en llegar, acampando en la orilla opuesta. Inmediatamente, César comenzó a erigir una línea de empalizadas desde su campamento hasta el puente, con la intención de aislar a Gneo de la ciudad. De manera similar, Gneo comenzó a construir sus propias defensas desde su campamento hasta el puente, esperando cortar la vía de escape de César. La tensión subió de inmediato. Se libraron feroces escaramuzas en el propio puente. Cada bando intentaba forzar al otro a ceder el control del estrecho paso. La estrechez del puente hacía que la lucha fuera particularmente brutal. Los hombres se repartían saludos con el fierro en espacios reducidos, y muchos eran arrojados al río durante el combate, o sus cuerpos quedaban apilados sobre los tablones. César esperaba una batalla rápida y decisiva, y era evidente que esto no iba a ser así. Se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste que no le favorecía. Por consiguiente, una noche, ordenó encender un gran número de fogatas para dar la impresión de que su campamento seguía guarnecido. Luego, al amparo de la oscuridad, se escabulló del fuerte con su ejército. A la mañana siguiente, Gneo se dio cuenta de lo que había sucedido. Labieno partió en su persecución con la caballería, logrando capturar varios de los carros de suministros de César, pero se retiró antes de que pudieran ser atrapados e inmovilizados por la infantería cesariana. César, al llegar a Ategua, comenzó a asediar la ciudad,
acampando en las cercanías. El terreno alrededor de la ciudad era extremadamente montañoso. Muchas de estas colinas ya tenían atalayas construidas en sus cimas. Tal como había hecho en Ruspina, César asignó rápidamente piquetes a estas posiciones estratégicas para vigilar los accesos. Cuando Gneo y Labieno se aproximaron, lo hicieron bajo una densa niebla. Usando la niebla como cobertura, lograron rodear y masacrar a varios de los piquetes de César. Solo algunos jinetes lograron escapar para dar a César la noticia de su llegada. La sorpresa fue total, y por un momento el pánico se apoderó de los puestos de avanzada. Nota, sin embargo, cuando la niebla se disipó, se hizo evidente que los hombres de César ya habían ocupado la mayor parte del terreno elevado estratégicamente importante en la zona. Con pocas opciones, Gneo se vio obligado a establecer su campamento en un terreno elevado entre Ategua y Ucubi. Aunque todavía podía ver a Ategua, no estaba lo suficientemente cerca como para atacar a César directamente. Los optimates pronto se dieron cuenta de que una de las colinas al sur de la ciudad, conocida como el campamento de Postumio, era una ubicación ideal. Un río que discurría entre esta colina y el campamento de César dificultaría que este último enviara refuerzos. Además, estaba lo suficientemente cerca de César como para ejercer presión y dominaba sus líneas de suministro y comunicación. César y Labieno habían utilizado esta misma táctica varias veces en las guerras de las Galias, especialmente en Gergovia, y Labieno, conociendo bien a su antiguo comandante, envió un destacamento durante la noche para apoderarse de ella. Sin embargo, los cesarianos estaban alerta. Inmediatamente dieron la alarma al comenzar el ataque y resistieron ferozmente. César envió a las legiones quinta, sexta y décima para reforzarlos. Con su incontable experiencia en cruces de ríos, las legiones lograron vadear rápidamente el cauce y acudir en ayuda de sus aliados, obligando al destacamento pompeyano a retirarse a su campamento tras un breve pero intenso intercambio de proyectiles. 2 centuriones de la quinta legión, en un acto de valentía suicida, avanzaron para contener el ataque. Ambos murieron en una lucha brutal, pero su sacrificio inspiró a sus cohortes a seguir adelante y estabilizar la línea. Aún así, César se había llevado la peor parte del combate. Se trasladó a Soracaria, estableciendo allí un fuerte que cortaba la comunicación de Gneo y Labieno con Uspavica, una ciudad importante para sus suministros. Gneo le dio caza, manteniendo a sus hombres en terreno elevado. Pero algunas maniobras inteligentes y la capacidad de predicción de César hicieron que los hombres de Gneo fueran sorprendidos fuera de posición, sufriendo grandes bajas en una emboscada bien ejecutada. Ambos bandos habían tenido algunos éxitos menores, pero ninguno estaba cerca de una victoria decisiva. La estrategia de Gneo de retrasar la campaña había sido efectiva al principio, pero la pérdida de Ategua y la escaramuza en Soracaria le habían costado mucho apoyo. César, por su parte, necesitaba poner fin a la guerra civil de una vez por todas. La resistencia de los hijos de Pompeyo, de Labieno y de Varo, estaba minando su posición política en Roma. Ambos necesitaban una victoria rápida. Los generales más veteranos del bando pompeyano, incluido Labieno, instaron a Gneo a evitar la batalla y continuar con su campaña de desgaste. Argumentaban que el tiempo corría a su favor. Pero la mente de Gneo ya estaba decidida. Quizás por orgullo,
Quizás por la presión de sus hombres, o quizás porque subestimaba la desesperación de César, decidió arriesgarlo todo. Levantó el campamento en Soracaria y se dirigió a la ciudad de Munda. César lo siguió de cerca. El 17 de marzo, ambos ejércitos se dispusieron para la batalla. Se iba a armar la gorda. Gneo y Labieno habían elegido una posición defensiva formidable. La ciudad de Munda se encontraba en un terreno elevado, y desplegaron su ejército frente a la ciudad, en la ladera de la colina. Al pie de la colina se extendía una llanura de aproximadamente 5 millas de ancho, con un arroyo que la atravesaba por el medio. Aunque César dice que tenían 13 legiones, esta cifra es cuestionada por otras fuentes, algunas de las cuales sitúan el número por debajo de los 40,000 hombres. Es posible que las fuentes estén algo confusas y que la fuerza total de Gneo fuera de alrededor de 70,000 hombres, incluyendo auxiliares y aliados, de los cuales entre 30,000 y 40,000 eran legionarios. César estaba acampado frente a los pompeyanos, al otro lado de la llanura, con su ejército. Tenía consigo 8 legiones. Tres de ellas habían luchado con él desde las guerras de las Galias, la quinta, la sexta y la 10ª. También contaba con 8,000 jinetes, incluida la excelente caballería ligera traída por Bogud. César cifra sus propias fuerzas en 40,000 hombres, pero en realidad su ejército contaba con entre 50,000 y 60,000 hombres. César hizo el primer movimiento. Hizo marchar a su ejército fuera del campamento y lo desplegó en la llanura. Confiaba en que los pompeyanos bajarían de la colina y lucharían en terreno llano, para que su caballería en los flancos tuviera espacio para maniobrar. Pero los pompeyanos mantuvieron su posición. César avanzó más hasta las orillas del arroyo. De nuevo, los pompeyanos no se movieron. César cruzó el arroyo. Y aún así, los pompeyanos no se movieron. Habiendo finalmente llevado a su enemigo al campo de batalla, y no queriendo arriesgarse a perder la oportunidad de una victoria final, César avanzó hasta la base de la colina. Desplegó su fuerza con la 10ª en la posición de honor a la derecha, la 6ª en el centro, y la 3ª y la 5ª a la izquierda. Las legiones novatas estaban intercaladas entre las veteranas y en la retaguardia, con su caballería en los flancos. Con poco espacio para maniobras elaboradas, César ordenó a su infantería atacar a los pompeyanos de frente, cuesta arriba. La lucha fue de una brutalidad indescriptible. Los hombres de César tenían la ventaja de la experiencia, pero los hombres de Gneo y Labieno tenían la ventaja del terreno y estaban impulsados por el motivador más fuerte de todos, la supervivencia desesperada. Ninguno de los bandos lograba avanzar. Las líneas chocaron con un estruendo metálico que resonó por todo el valle. Los generales y oficiales de Estado Mayor de ambos ejércitos habían comenzado la batalla a caballo. César cabalgaba a través de sus líneas, instando a sus hombres a avanzar. Pero a medida que la brutal lucha continuaba, vio que sus veteranos, por primera vez en años, flaqueaban. La línea se doblaba peligrosamente.
En ese momento, César hizo algo que pasaría a la leyenda. Agarró un escudo de uno de sus soldados, se dirigió a sus otros oficiales y dijo: «Este será el final de mi vida y de vuestro servicio militar». Se abrió paso hasta la primera línea y se lanzó al combate, recibiendo casi de inmediato una lluvia de jabalinas en su escudo. El impacto lo hizo tambalearse, pero se mantuvo firme, un faro de desafío en medio del caos. Sus otros oficiales y legados, avergonzados e inspirados a partes iguales, desmontaron rápidamente y se unieron a él, luchando a su lado. Gneo, Labieno y Varo también habían desmontado y luchaban entre sus propios hombres en la carnicería. Fue una de las luchas más salvajes vistas en la guerra civil. A pesar de estar reducida en número debido a años de campaña, la 10ª Legión, una de las favoritas y más experimentadas de César, finalmente logró cambiar el rumbo de la batalla. Empujaron con fuerza el ala izquierda pompeyana. Cneo se vio obligado a mover una legión de su derecha para reforzar ese flanco. Tan pronto como lo hizo, la caballería de César se abalanzó sobre el ahora debilitado flanco derecho. La maniobra fue perfecta. El flanco derecho pompeyano se desmoronó. Los pompeyanos comenzaron a ceder terreno, siendo empujados hacia las murallas de Munda, donde finalmente se rompieron en una desbandada general. Algunos lograron entrar en la ciudad de Munda, otros se dispersaron en todas direcciones. La victoria fue de César, pero el precio fue terrible. 30.000 pompeyanos yacían muertos en el campo de batalla, sus cuerpos cubriendo la ladera de la colina. Muchos habían colgado los tenis ese día. César había perdido 1.000 hombres, pero entre ellos se encontraban algunos de sus mejores centuriones. Entre los muertos pompeyanos estaban Varo y el hombre que una vez fue amigo, aliado y mano derecha de César, Labieno. Sus cabezas fueron llevadas a César después de la batalla. En un último gesto de respeto, César ordenó que se encontraran sus cuerpos y los hizo enterrar con honores donde habían caído. Según Apiano, César diría más tarde que a menudo había luchado por la victoria, pero que en esta ocasión había luchado por su vida. A pesar de esta victoria decisiva, la campaña aún no había terminado. Gneo había escapado de la batalla y huido a Carteia con los supervivientes que pudo reunir. Muchos más se preparaban para defender la ciudad de Munda o se retiraban a Córdoba. Los hombres de César bloquearon a los que estaban en Munda de una manera espantosa. Los cuerpos de los pompeyanos muertos se utilizaron para crear una empalizada y se colocaron lanzas con las cabezas de los muertos a lo largo de ella, un mensaje macabro para cualquier otro que pensara en resistir. Mientras tanto, los mensajeros llegaron a Sexto en Córdoba con la noticia de la derrota de su hermano. Tras reunir un grupo de guardaespaldas, se escabulló de la ciudad por la noche, dejando un destacamento bajo el mando de Fabio Máximo para mantener rodeados a los supervivientes en Munda. César llegó pronto a Córdoba. La ciudad había sido reforzada por algunos que habían escapado de Munda, pero con la ayuda de la facción procesariana de la ciudad, César la asaltó y la tomó rápidamente. La lucha en las calles fue feroz. $22,000 soldados y simpatizantes pompeyanos murieron en los combates. En Carteia,
La facción procesariana detuvo a Agneo y envió emisarios a César, esperando expiar el haberse puesto del lado de los pompeyanos anteriormente. Sin embargo, los propompeyanos rescataron a Agneo, mataron a los líderes de la facción cesariana y lucharon para tomar las puertas de la ciudad. Agneo resultó herido durante la lucha, pero pudo escapar de la ciudad con 20 barcos antes de que César pudiera llegar.